¿Cómo están mis chiquitos bellos y hermosos? Bienvenidos mis amores lindos nuevamente a nuestra clase de español. Qué bueno tenerlos aquí. Hoy vamos a ver un tema que ustedes ya conocen, pero vamos a pensar algunas cositas en particular con relación a este tema. Hoy hablaremos de las fábulas. Las fábulas son maravillosas y precisamente consisten en narraciones. Estas narraciones pues también nosotros las podemos hacer en forma oral o en forma escrita. Recordemos que una narración, su misión importante es contarnos y contarnos algo. Pero en especial las fábulas tienen un propósito especial que es contarnos algo para dejar una enseñanza o moraleja. Entonces dentro de esa misión utilizo una serie de recursos como son implementar o incluir dentro de las narraciones seres como los animales. Generalmente particular incluimos o suelen encontrarse muchas fábulas con animalitos. Pero eso no quiere decir que nosotros solamente podamos, hacer fábulas con animales. No, nosotros también podemos hacer fábulas donde incluyamos personas, o podemos hacer fábulas con objetos, o podemos hacer fábulas con seres inanimados. ¿Cuál es la esencia de estas fábulas? Que dentro de esta fábula, pues digamos que esos personajes van a tener cualidades o características humanas, es decir, nosotros le vamos a incluir un elemento importante que se llama la personificación. Entonces puede aparecer un zorro, pero un zorro que habla, o un zorro que llora, o un zorro que canta, o un zorro que baila, o un zorro que es alegre. Y si nosotros vemos la realidad, realmente los zorros no son alegres, no cantan, no bailan, ¿cierto? Pero en las fábulas sí puede suceder. Esta es la magia de las fábulas, que realmente nosotros le colocamos esas cualidades que son propias de los seres humanos, se las asignamos a estos animalitos o a estos seres que están haciendo parte de nuestras fábulas. ¿Qué otra cosa tiene importante dentro de estos animalitos o con relación a sus personajes? Pues que evidentemente nosotros tenemos que buscar la proyección de ese personaje que estamos eligiendo para nuestras fábulas. Entonces solemos de alguna manera elegir animales que son un poco tiernos o sus particularidades son tiernas para hacer personajes que son tiernos. Ejemplo, los conejos, las tortugas, las palomas son personajes que representan mucho la paz, la ternura. Entonces van a estar asociados ese tipo de animales a este tipo de personajes. Y cuando nosotros hablamos de pronto queremos un personaje un poco más cruel, que sea un poco agresivo, que sea orgulloso, que de pronto el personaje sea mentiroso, pues acudimos a seres de pronto que tienen un poco esa personalidad más fuerte. Entonces dentro de esos podemos incluir leones, lobos salvajes, águilas, serpientes, ¿cierto? Que tienen como ese sello un poco de maldad. Entonces, en ese sentido, las fábulas también, piensan mucho esos recursos y los utilizan mucho para darle al lector la posibilidad de encontrar a través de estas historias esa característica particular de que nos identifiquemos con relación a esas cualidades propias de los seres humanos, pero que se las asignamos a estos seres que hacen parte de las fábulas. Bien, en cuanto a su estructura, pues las fábulas también, al igual que cualquier tipo de narración, tienen esa magia de que siempre nos pone un inicio cautivador, nos van desarrollando la historia a través de un nudo y finalmente nosotros lo que hacemos es que al final resolvemos los problemas con el desenlace. En este sentido, pues nosotros vamos viendo que en el inicio se deben presentar los personajes, el lugar y el tiempo. Pues si nosotros vamos a contar una fábula o me están contando una fábula, lo ideal es que al comienzo me muestren los personajes, ¿cierto? Saber de qué trata, quiénes son los que están hablando, qué es lo que está pasando, en qué lugar se encuentran y en qué tiempo está ocurriendo eso, si realmente eso fue en la primavera o fue durante el invierno, como en el caso, ¿cierto?, de la cigarra y la hormiga, que definitivamente estaba muy marcada las dos épocas porque durante el verano la hormiguita trabajaba para el invierno y en el invierno, pues la cigarra como no trabajó le fue muy mal, ¿cierto? Entonces esto hace que las fábulas al comienzo tengan ese sello de mostrar personajes, lugar y tiempo. En el medio nos muestran el problema, algo está ocurriendo, algo ocurrió con los personajes, de repente el personaje principal está pasando por algunas inquietudes, ha perdido alguna habilidad, está triste, entonces
Ya en el desenlace o en la moraleja, nosotros vamos a encontrar un final que nos ayuda no solamente a aprender, sino que definitivamente nos da un desenlace para encontrar un final feliz. Entonces aquí nosotros también vamos a encontrar en ese final una moraleja, y esa moraleja significa una enseñanza. Recordemos entonces, en cuanto a su estructura, pues al igual que los otros tipos de narraciones, tiene el inicio, el medio y el desenlace. En cuanto a sus personajes, yo les decía, pueden ser animales, pueden ser personas, pueden ser objetos, que de pronto son humanizados, que tienen esa característica de personificación. Yo puedo hablar o podemos crear una fábula entre un lápiz y un borrador, ¿cierto? Y podemos decir que de pronto el lápiz y el borrador eran grandes amigos, siempre se la pasaban conversando, siempre se ayudaban entre juntos y lograban unos escritos maravillosos. Pero un día discuten, se ponen en desacuerdo, y entonces ya el borrador no quería corregir los errores que cometía el lápiz, y el lápiz cometía muchísimos errores y lo hacía a propósito para que le tocara trabajar al borrador, pero finalmente ellos recuperan su amistad y aprenden a valorar cada uno sus habilidades. Entonces ahí podríamos hablar perfectamente de una fábula sobre la amistad entre dos seres o objetos inanimados que nosotros los animamos, les damos vida a través de esas características y cualidades humanas. Entonces el borrador, ¿cierto?, va a ser un personaje que tiene vida, que tiene unas características, y por el contrario también el lápiz pues también va a tener otras cualidades particulares. Así lo podemos hacer con los animales, donde nosotros también. Bueno, entonces vamos a revisar y analizar algunas cualidades de ciertos personajes que suelen aparecer en nuestras fábulas. En el caso de la fábula de la zorra y el cuervo, acordémonos un poquito que la zorra tiende a ser muy astuta porque el cuervo finalmente tiene una presa de carne deliciosa. No quiere compartir evidentemente con la zorra, pero la zorra, que es muy habladora, muy astuta, empieza a elogiar al cuervo y a decirle que él es uno de los que canta mejor, pero que para poderle escuchar realmente así de esa manera, si lo logra escuchar, pues el cuervo finalmente podría demostrar todas sus habilidades. El cuervo, como es un tanto vanidoso, un tanto presumido, él quiere mostrar que sí realmente es el que canta mejor, y en pro de lo que le acaba de decir la zorra. Cuando el cuervo intenta cantar, ¿qué pasa? Suelta la presa de carne, la zorra se lleva la presa de carne, y finalmente el cuervo, por vanidoso y presumido, pierde su alimento. Entonces aquí, analizando los dos personajes, tenemos la zorra, que definitivamente es muy astuta, es habladora y es perseverante, porque al inicio el cuervo no le quiere prestar mucha atención, pero finalmente cuando le presta atención, ella logra su cometido. Y por el contrario, el cuervo es vanidoso, es presumido, es muy osado y no se da cuenta finalmente de lo que está haciendo. Entonces, tenemos otra fábula, como la de la zorra y las uvas. Y al analizar la historia, ¿cierto?, recordemos que la zorra ve un racimo de uvas delicioso, intenta cogerlo de mil maneras, salta de una forma a la otra, finalmente se da por vencida, y para, digamos, disimular un poco que no fue capaz de alcanzar las uvas y no fue perseverante, ella dice que esas uvas no están al nivel de ella, pero un pajarito, ingenuo de lo que está pasando, él llega, se lleva su racimo de uvas, y finalmente la zorra ve como el pajarito se lleva las uvas que tanto ella quería y que no fue capaz de luchar y perseverar por alcanzarlas. Aquí vemos también que la zorra, por su parte, es inquieta, es presumida, ¿cierto?, porque ella pues presume de que no le interesan, que definitivamente no eran para ella. Es un poco perezosa porque realmente no trabajó lo suficiente para lograr alcanzar el racimo de uvas, y por su parte el pájaro es pues persistente, porque él sí llegó y se llevó sus uvas sin ponerle reparo absolutamente nada.
En la fábula del roedor y el ratón también encontramos algunas características muy particulares de estos dos personajes. Si nosotros analizamos la historia, el pequeño ratoncito llega donde está descansando el león y hace un pequeño ruido que lo hace despertar. El muy malhumorado, ¿cierto?, lo atrapa y se lo va a devorar, pero el ratón lo convence, ¿cierto?, de que por favor él le puede ayudar más adelante. Una vez pasa un tiempo, el león finalmente es atrapado en una red y el ratoncito es muy habilidoso y le devuelve el favor, así que va con sus pequeños dientecitos, rompe la red de manera que el león se puede salvar. ¿Qué encontramos aquí en las personalidades de cada uno de los personajes? Pues el ratón por su parte es tímido, es valiente, es muy creativo, es cordial y es simpático. Y por su parte el león es engreído, es muy malhumorado, y todo el tiempo está de mal genio. Es muy cruel porque finalmente también se quería comer al ratoncito. Es bastante orgulloso para aceptar la ayuda del pequeño ratoncito, ¿cierto? Entonces ahí podemos encontrar también esas cualidades humanas que les han sido asignadas a estos personajes. En la historia de la cigarra y la hormiga, que ya les había comentado, ¿cierto? Entonces la hormiguita trabajó muy duro en el verano, tuvo suficiente comida para el invierno, ella se la pasó bailando, estuvo muy feliz, mientras que la cigarra, que hizo lo contrario, en el verano se la pasó bailando, jugando, saltando y no trabajó para el invierno, sufrió bastante durante el invierno. Entonces, ¿qué encontramos? Que la hormiguita se muestra como constructiva, es muy sensata, es muy responsable, ella sabe que tiene que trabajar, es muy exigente, muy organizada, recolectó poco a poco hasta que tuvo la suficiente comida. Y la cigarra, por su parte, se muestra como relajada, bastante orgullosa, ya no necesita nada de comida ni necesita trabajar, presume lo que no tiene, completamente descuidada y finalmente pues podemos decir que es muy vaga, ¿cierto? Y a raíz de eso vienen todas las circunstancias que va desarrollando la historia. Tenemos en la fábula de la tortuga y la liebre, pues que definitivamente la tortuguita se muestra como un personaje modesto, conservadora. Ella, a pesar de todas las cosas que le va diciendo la liebre en la carrera y antes de la carrera, es muy meticulosa, es muy prudente, ella simplemente con cautela va haciendo lo que tiene que hacer y muy respetuosa. Pero sobre todo es muy firme en lo que está haciendo, ella nunca se rindió durante la carrera y fue constante. Y por su parte la liebre sí fue muy orgullosa, ella se creía la que corría más y que nadie podía ganarle. Fue extremadamente perezosa porque se quedó dormida y por quedarse dormida la tortuguita pasó y ni se dio cuenta. Se confió demasiado, se confió en sus capacidades y evidentemente fue extremadamente presumida. Entonces vamos viendo ahí nuestros personajes y esas cualidades que los identifican. En el pastorcito mentiroso y el lobo, que también encontramos como en el pastorcito, ¿cierto? Utilizaba las mentiras para persuadir a los demás vecinos. Ellos corrían a ayudarle cada vez que escuchaban el grito que llegaba el lobo y resulta que eran mentiras. Cuando realmente llegó el lobo, pues nadie le creyó y el lobo pudo llevarse todas sus ovejas. ¿Qué encontramos ahí? Pues el pastorcito evidentemente es ágil de mente, es muy persuasivo, pero era muy engreído, era mentiroso, era presumido y era muy mañoso. Y por su parte el lobo fue asertivo, llegó en el momento en que tenía que llegar, fue rápido y supo esperar el momento adecuado. Muy bien. En la fábula del ratón del campo, el ratón de la ciudad, pues el ratoncito del campo quiere visitar a su amigo de la ciudad, pero allí se da cuenta que realmente corre muchos peligros, decide no quedarse, ¿cierto? Y se regresa a su campo y allí no vuelve a salir porque definitivamente vive muy feliz. Que encontramos pues que el ratoncito del campo es un emprendedor, quiere buscar nuevos caminos, es extraño porque no conoce muy bien las cosas, es un poco ingenuo porque piensa que va a llegar a un mejor lugar, es bastante sensible porque se da cuenta que realmente cuando está en peligro pudo perder la vida, entonces regresa con muchas emociones encontradas y es muy agradable, sí, porque es un buen amigo. El ratón de la ciudad por su parte es un despreocupado, él realmente no se preocupa mucho y sabe que va a encontrar la comida, pero es un aventurero total, un valiente porque también se atreve a acercarse a la alacena, pasa por donde está el peligro, que es el gato, es muy cooperativo porque quiere ayudar a su amigo a pesar de todo, que le muestra algunas tácticas para permanecer ahí dentro de la ciudad y vivir muy bien. Entonces,
Vamos viendo cómo cada personaje realmente va resaltando sus habilidades. Vamos entonces a revisar esta fábula del león, la zorra y el asno, que trata sobre una cacería que hicieron y finalmente pues discuten de manera que el burrito termina siendo atrapado por